Buen día. Se da inicio a la audiencia de requerimiento de constitución en actor civil al incidente 01-201-21845-JRPE-02 en la ciudad de Lima, siendo las 10:03 del día 15 de abril del año 2021 en la sede del segundo juzgado de investigación preparatoria. Sitio en la avenida La Mar 1048 ante la presencia de la primera jueza Gina Milagros Pérez Cabanillas. Se hace de conocimiento de las partes del presente audio y grabación están siendo registradas para el control de la citada audiencia, tal como lo dispone el artículo 361, inciso segundo del Código Procesal Penal. Acto seguido, se procede a registro de los sujetos procesales que han asistido en la presente audiencia, que son la abogada Elizabeth Cisnero Laveriano, representante de la Procuraduría de Corrupción de Funcionarios. Por consiguiente, la abogada Valeria Nicole Ochoa Medina, quien representa al señor Jean Paul Gómez Tadeo, y la abogada María Andrea Rosales Barbosa en defensa del señor Jonathan Céspedes Rivera. Acto seguido, se procede al debate oral. Las señoritas abogadas de los imputados oralicen su pedido, empezando la abogada del imputado Jean Paul. ¿Puede prender su micro, por favor? Buenos días, señora jueza. Muchas gracias. Sí, presenté un escrito en la cual nos oponemos en contra de la solicitud de la Procuraduría porque se consideró que no se cumplen los requisitos del artículo 100 del Código Procesal Penal, la de los literales C y D del numeral 2. De igual manera, se cuestiona que la Procuraduría no ha precisado en detalle las circunstancias de los hechos que según su teoría del caso esgrime. Sostenemos que la Procuraduría se ha limitado a copiar gran parte del texto de la disposición de formalización de la investigación preparatoria, como también no se precisó en concreto cómo, dónde y exactamente cuándo se ha reunido supuestamente su cliente con los demás coimputados. Además, la procuradora todavía no conoce en detalle los hechos. Ha obviado mencionar los artículos de los supuestos delitos que supuestamente ha cometido mi patrocinado. También advertimos que la Procuraduría no ha presentado documento alguno que acredite el supuesto perjuicio económico sufrido por la municipalidad en el caso de la supuesta colusión. Con respecto al delito de cohecho, señalo que tampoco la Procuradora ha sustentado con prueba documental cuál es el daño sufrido por la presunta comisión del delito antes mencionado. Solo se ha limitado a presentar los documentos que acrediten que respecto de esta clase de delitos la misma Procuraduría es la competente, y también los documentos que acrediten que es el abogado de la Procuraduría. Por lo tanto, se debe declarar infundado el pedido de actor civil al supuesto agraviado. Buenos días, señora jueza. Se presentó un escrito en oposición en contra de la solicitud de la Procuraduría porque se considera que no se cumplen los requisitos del artículo 100 del Código Procesal Penal, incisos C y D del numeral 2, y también que la Procuraduría no precisó con detalle los artículos de los supuestos delitos que supuestamente cometió mi patrocinado, como también todavía no hay pericia contable que determine con precisión cuánto supuestamente es la pérdida de la municipalidad por la pretendida colusión aparentemente cometida. Por consecuente, no se ha determinado si es colusión agravada o no. Asimismo, sostiene que en solución de la Procuradora en respecto a mi patrocinado, en el extremo del delito de cohecho, simplemente dice textualmente: según la declaración del colaborador eficaz con clave 25-25-33-59, se indicó en el caso del imputado Jonathan Remigio Solano Cueva que él fue el coordinador para la entrega del dinero de la coima, tanto para el alcalde como para el jefe de comité especial,
Por lo tanto, es insuficiente asumir de manera efectiva y concreta la defensa de su patrocinado. Por lo tanto, se debe declarar inadmisible el pedido de actor civil al supuesto agraviado. Corre el traslado de requerimiento efectuado por las señoritas abogadas de los imputados a la señorita abogada de parte de la Procuraduría Pública. ¿Puede realizar su pedido, por favor? ¿Puede prender su micro? Buenos días, excelentísima jueza y abogadas. Soy la procuradora adjunta Elizabeth Cisneros, en representación de la Procuraduría Pública especializada en corrupción de funcionarios sobre el delito de colusión agravada y cohecho activo y pasivo. En primer lugar, señora jueza, como se establece el decreto legislativo 1068 y el decreto supremo 017-2018, que en el artículo que señala que la defensa del Estado está a cargo de la Procuraduría Pública y establece en el artículo 40 el reglamento que está a cargo de la Procuraduría de Anticorrupción. Nuestra investigación fue de manera compleja, exhaustiva, de 8 meses, en la cual nosotros encontramos elementos recabados contra los implicados Jean-Paul, Jonathan y el dueño de la empresa, Computron y Servicios SAC. Por ende, se obtuvo pruebas típicas y atípicas para justificar los daños y que se va a verificar en el transcurso del proceso con más detalle. Por ahora estamos en segunda etapa preparatoria, que aún nos faltan muchas diligencias. Por ende, pido, aparte de solicitar estar constituido como actor civil, pido la reparación civil del primer delito con un monto de 20.000 soles y segundo delito con el monto de 30.000 soles. En total serían 50.000 soles. Por otro lado, si recordamos que aquel jurista romano, Ulpiano, que nos dejó una reflexión a todos los letrados de este siglo, los principios básicos del derecho: vivir honestamente y no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Es decir, es el arte de la equidad y la moral. Entonces, si es el arte de la equidad y la moral, ya que la defensa y los imputados les parecen una chanza, ¿no? Una mofa, una befa, una mojiganga, estos principios de manera laboral en sus funciones contra el Estado. De manera que los funcionarios o servidores públicos priman dos aspectos muy importantes. Primero, tienen el derecho, sí, de participar en cualquier etapa de las modalidades de adquisición y contratación pública de bienes o servicios para el beneficio de los ciudadanos, pero no de índole personal. En segundo, también tiene el deber de respetar la ley orgánica de la municipalidad 27972 del Congreso de la República, que nos establece que el gerente del municipio es funcionario público y está sujeto a un régimen laboral. Está regulado en el decreto legislativo 276, el cual está tipificado en derechos y deberes que lo contemplan. En el segundo punto, quiero aclarar, en segundo lugar, que mi patrocinado acató el cumplimiento de las formalidades al momento de solicitar, de considerarse actor civil. Porque, como todo fiscal, ¿no? Somos exigentes en respetar el principio de legalidad
y de razonabilidad. Es decir, antes que culmine la etapa preparatoria, indagué de manera compleja y exhaustiva los elementos recabados con el fin de obtener medios probatorios que sirven para incriminar, claro que sí, al actor del delito. ¿Acaso pregunto, señora jueza, le pregunto, ¿acaso acatar los requisitos, las normas que se emanan en el Código Procesal Penal del artículo 100 es burlarse de la norma? Porque los requisitos sumamente valorados o que están importados en la doctrina es la siguiente, que dice lo siguiente, que cumplir con los requisitos, que la ley general, la persona física o denominación jurídica. Segundo requisito, los relatos de las circunstancias del delito de su agravio y la exposición de las razones. Prueba que se acreditó el derecho del artículo 98. Se relató los hechos y derechos. Se fundamentó las peticiones y la argumentación, porque esos requisitos son algo importante prácticamente. Entonces, la defensa de los imputados está aseverando una suposición no válida, ya que no tiene medios probatorios contundentes al afirmar, y estaría incurriendo en otro delito, que es la calumnia. La verdad es que el presidente y el alcalde y el gerente de la municipalidad participaron en un contrato fraudulento de compras de computadoras e impresoras, con el fin de que la empresa gane la licitación. ¿A cambio de qué? A cambio de soborno. 10.000 soles al alcalde y 5.000 soles al presidente y al gerente. Según la doctrina, cuando hablamos de colusión agravada, es aquel que denigra el patrimonio. Pero voy a hablar en la última votación, si me permite, señora jueza. Pero esto quiero recalcar más importante, que es el cohecho. Se estableció el cohecho activo, que es aquella que hay un ofrecimiento, dar algo, que lo que se promete a cambio de algo, ¿no? Al servidor público, ¿no? Entonces, en resumen, hago la comparación de una casación de 661 de 2016 de Piura, que también que es un caso parecido. Gracias. Voy a seguir el otro. Gracias, señorita abogada. ¿Algo que desea argumentar la imputada? Puede prender su micro en el orden ya establecido. Por favor, señoritas abogadas. Sí, gracias, jueza. Los incisos C y D del numeral 2 del artículo 100 del Código Procesal Penal han sido desarrollados en el Acuerdo Plenario 5/2011. Para ser más precisos, en el numeral 13 y 14, lo referido a la constitución del actor civil y el relato circunstanciado de los hechos. Señora jueza, la pretensión incubada por la Procuraduría no puede ser solamente de carácter formal, sino que debe cumplir con los requisitos que prevé el Código Procesal Penal, específicamente en el artículo 100. ¿Y por qué se señala esto, señora jueza? Porque desde la parte de la defensa se considera que el relato circunstanciado de delito no se encuentra previsto en esta pretensión presentada ante usted, y tampoco lo hemos escuchado en esta presente audiencia de constitución en actor civil, los mismos hechos que los tenemos presentes en la carpeta fiscal. Pero,
que se señala en el Acuerdo Plenario 5/2011, explica que se debe indicar y señalar de qué manera los hechos han perjudicado a las personas, en este caso a la Municipalidad Distrital de Los Olivos, porque es netamente primordial una constitución en actor civil. No cuestionamos que constituyan en actor civil porque presuntamente son parte o agraviados de ese delito. Lo que nosotros cuestionamos es que no se cumpla la, es que no se cumple la formalidad, y si no se cumple la formalidad, el código establece que se debe declarar inadmisibles. Esta pretensión, señora jueza, en el pedido que presenta la Procuraduría, en su punto 3 literal, se hace mención a los requisitos, pero como vuelvo a repetir, no se señala el relato circunstanciado del delito. Desde nuestra perspectiva, es más que una narración de hechos, en tanto falta esa vinculación con el daño que presuntamente se ha ocasionado o lo que la Procuraduría está señalando. ¿Y por qué estamos cuestionando este punto? Porque el derecho de defensa así nos lo permite. Y si tenemos que ser estrictamente formalistas, porque así se prevé. Ahora, hace mención sobre la prueba documental que configuraría o que acreditará los daños que se han producido. Acá tenemos un supuesto agraviado, la Municipalidad Distrital de Los Olivos, y aparte 2 delitos supuestamente cometidos por los señores Jean Paul Gómez Tadeo y Jonathan Céspedes Rivera. Tenemos que individualizar el daño causado por parte de cada una de ellas y la prueba documental también para cada una de ellas. Gracias, señora jueza. Bueno, la resolución número 3, 19/2019, explica que en la posición en la cual se especifica en aspectos formales, una de la insuficiencia de exposición de razones que justifican la pretensión y la otra es la ausencia de pruebas documentales. Primero, la insuficiencia de exposición de razones que justifican la pretensión, la procuradora no tiene claro a qué conducta específica ha transgredido mi patrocinado, porque se ha referido en forma genérica en el artículo 395 del Código Penal. Pero en este caso no ha indicado si solicitó, si recibió, si fue directa o indirectamente, a qué párrafo de dicho artículo pertenece. Por lo tanto, ¿cómo es la posición en el aspecto formal? Deberá aclarar la Procuraduría cuál es la imputación directa, entendiendo que la representante del Ministerio Público ya lo ha determinado en la formalización de la investigación preparatoria. Segundo, debemos tener en cuenta que mi patrocinado ha sido el gerente de logística. Tuvo que estar inmerso en la compra o adquisición de las 100 computadoras y las 20 impresoras. Por lo tanto, la procuradora deberá indicar qué norma jurídica y qué artículo ha transgredido como referencia a esto, teniendo en cuenta que es un funcionario público, y eso deberá aclarar para tener un concepto objetivo y no deje en indefensión a la defensa. Asimismo, es importante precisar el monto. Sabemos que estamos incipientemente en la etapa preliminar, pero se indica de qué va. En la investigación preparatoria va a buscar los elementos que determinan cuánto sería la pretensión resarcitoria, como también que la procuradora deberá tener un concepto objetivo, porque estamos hablando de una reparación civil alta. Como mi colega ha expuesto, debemos regirnos al aspecto de la prueba documental. La procuradora no ha presentado ningún elemento de convicción que acredite escrito en cuestión al daño hecho y como consecuencia, y estando en esta formalidad de la constitución de la procuradora. Esa defensa técnica, en mérito a lo fundamentado, solicita que se declare inadmisible y que se dé una formalidad a lo que se ha solicitado en esta audiencia. Si bien sabemos que este representante de la procuradora ha indicado elementos subjetivos, pero más no ha ido determinado el factor de atribución, ni menos el factor nexo causal. Gracias. Gracias, señorita abogada. ¿Algo que tenga que mencionar la parte de la Procuraduría Pública? Por favor, ¿puede prender su micro? Bueno, sí, en esa parte, en ese punto que dice la defensa, que que de los medios probatorios, sí lo tengo, que es un colaborador eficaz, en el cual a través de un video de videocámaras hubo
digamos, ese soborno, ¿no? De colusión agravada, en el cual se sabe que en la doctrina penal, cuando hablamos de colusión agravada, pues es aquella defraudación, ¿no? Que se hace el Estado, el engaño al interés público, generando perjuicio patrimonial, porque se presentó indicios de colusión de ambas partes, pues, para que gane la licitación, tanto la empresa en contratar, hacer un contrato con esa empresa, y no porque con otras empresas. ¿Por qué exactamente eso? Porque en el video se ve que hubo ya un soborno, ¿no? Por parte de la empresa, por parte del alcalde, por parte del gerente del municipio, y ahí lo acredita en su hoja laboral, ¿no? Que se compró 100 computadoras y 20 impresoras, que costaron 280 soles, con la finalidad de implementar a colegios, entre comillas. Pero la declaración del testigo dice que se informó que hubo prácticamente, que se perdió, ¿no? La municipalidad perdió mucho dinero, que son 50.000 soles. Y mi testigo se basa en los informes de la jefatura de los órganos de control. En su momento que ya fue informado, ¿no? Al gerente, pero no lo quiere reconocer. Y él, a través de una llamada telefónica de WhatsApp, le dice, pues, ¿no? Al testigo, en este caso, que es el contador y el regidor, que no se meta en su trabajo, pues, que haga primero su trabajo y que no se meta en problemas ajenos. Y eso está verificado, hay una copia de eso, que él habla a través, ¿no? De WhatsApp, se ve todo eso. Entonces, en ese caso, pues, también hay una casación que se asemeja a este caso, que habla del ámbito del delito que constituye una pena accesoria, pues, ¿no? Por lo tanto, el delito de cohecho activo genérico se haya sancionado además con una pena de inhabilitación según el artículo 36, inciso 1 y 2 del Código Penal. Así dice esa casación, ¿no? Que tiene una semejanza con este caso. Hago comparación en este caso porque considero en verdad que es necesario establecer vínculos entre el sentenciado y el dueño de la empresa como agente activo y como agente pasivo, el alcalde y el gerente, para poder determinar la comisión de delitos y la responsabilidad penal del agente. Entonces sí hubo medio probatorio, pero falta, ¿no? Más diligencias que hacer. Y ya, no, si quiere le envío, señora jueza, todos estos elementos que hemos recabado. Muchas gracias. Señoritas abogadas, algo que desean mencionar, por favor, prende su micro. Sí, señora jueza. Si bien es cierto que llevar una pretensión resarcitoria de naturaleza civil en el proceso penal conlleva algunas acumulaciones, tenemos que tener en cuenta que la acumulación de la acción civil al proceso penal responde sencillamente a un supuesto de acumulación heterogénea de pretensiones con fines procesales estrictos. Esta tendencia encuentra un beneficio en el hecho de que en el menor desgaste posible de jurisdicción se pueda reprimir el daño público causado por el delito. En este caso, la Procuraduría está pidiendo una reparación civil, pues ellos afirman sin haber presentado documento alguno que acredite el supuesto perjuicio económico sufrido por la Municipalidad del Distrito de Los Olivos, en el caso de la supuesta colusión. Pues la municipalidad perdió mucho dinero, pues según dos funcionarios de dicho municipio, uno de ellos contador, que declararon como testigos y el otro regidor, coinciden preliminarmente que el monto perdido sería aproximadamente de 50.000 soles. Y también se basan en un informe preliminar de la jefatura del órgano de control institucional de la Municipalidad de Los Olivos.
No es todavía pericia, pero ¿qué se sostiene ese monto aproximado? Gracias. Ahora, para el redactor de Constitución, el actor civil debe contener necesariamente la referencia precisa de los delitos en los que se está promoviendo la acción civil. Por lo tanto, se debe a que en el proceso penal puede haber delitos en el que el sujeto no es agraviado, sino otra persona, o en este caso, la supuesta agraviada de la municipalidad, o en los que no se acredita la producción de un determinado daño, o bien no se acreditado el daño que no es directo. La constitución en parte civil en un proceso penal donde en sustancias varios delitos deben expresamente contener en el petitorio de los delitos en los que se solicita dicha constitución. En el petitorio entregado de la Procuraduría usted no contiene. Uno de los requisitos formales más importantes para constituirse en actor civil es que haya un proceso penal en trámite. Debe haber correspondiente formalización de la denuncia y la investigación preparatoria contra el presunto o presuntos autores del delito, porque en la acción penal debe haber sido ya promovida la existencia del proceso penal en un presupuesto para ejercitar la acción civil. No puede haber constitución en actor civil si no hay auto de apertura, de instrucción o después del ejercicio de la acción penal se haya extinguido formalmente. Sin embargo, ello es distinto a la eventual condición de que para que se abra proceso o se continúe el mismo, debe haber necesariamente la constitución. Ahora, en el artículo 93 del nuevo Código Penal, determina el contenido de la reparación civil, comprendido la misma, en primer lugar, la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor. En segundo lugar, la indemnización de los daños y perjuicios. En el escrito de la Procuraduría no precisa el monto de absolutamente nada, ni en el pago de su valor, ni en la indemnización de daños y perjuicios. La reparación del bien significa el pago del valor del bien parecido. Busca paliar los menoscabos sufridos por el bien. La indemnización de los daños y perjuicios pretende hacer desaparecer las consecuencias dañosas que produjo el acto ilícito. Importa, de un lado, el pago del daño patrimonial, que comprende el daño emergente, como el lucro cesante, y del otro lado, el pago del daño moral, que es indemnizable independientemente de si tiene consecuencias patrimoniales. Igualmente, no se menciona en el escrito ni tampoco ahora en esta presente audiencia. Asimismo, en el artículo 101 del Código Civil, se especifica que la reparación civil se rige en disposiciones permanentes. La Corte Superior de Lima ha dejado dos criterios importantes. A, que el juez determina el monto de la reparación civil debe tomar en consideración, en conformidad con el artículo 1985 del Código Civil, el lucro cesante, daño emergente y, según el artículo 1984 del mismo código, el daño moral. B. En el monto de la reparación civil devenga intereses de la fecha en que se produjo el daño. Artículo 1985 del Código Civil. En el caso en concreto no se ha establecido monto ni tampoco al juez lo establecido. Por lo tanto, se debe declarar inadmisible la petición de actor civil. ¿Algo que desee mencionar la señorita abogada de la Procuraduría Pública? ¿Puede prender su micro? Como ya lo dije, sí cuando la etapa, antes que termine una etapa, pero, o sea, cuando se solicita cuando se quiere considerar un actor civil, primero se tiene que cumplir los requisitos. Es cierto que ya lo mencioné antes de la etapa preparatoria. Y como he cumplido los requisitos, que ya lo he mencionado, quiero que se me considere como actor civil también. Y los medios probatorios, es evidente que ha habido vulneración, que se ha cometido el delito. Muy evidente. Cuando hay un medio probatorio, pero eso es todo, señor. Escuchado a los sujetos procesales, estando a las razones expuestas por la Procuraduría Pública especializada en los delitos de corrupción que justifican su pretensión, así como a la defensa técnica de los imputados, las cuales han manifestado que existen oposición al requerimiento solicitado por parte de la Procuraduría Pública, de las cuales pasaré a emitir la siguiente resolución.
Resolución número 1. Que tal como lo ha manifestado la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, solicita como petitorio requerimiento de constitución de actor civil. De los hechos expuestos, alega, en virtud de la investigación preparatoria, formalizada por la señorita representante del Ministerio Público para los delitos de corrupción de funcionarios. Se hace mención a los imputados Jean Paul Gómez Tadeo y Jonathan Céspedes Rivera en su condición de servidores públicos de la Municipalidad de Los Olivos, sector público del Estado. Realizaron un contrato fraudulento de las compras de 100 computadoras y 20 impresoras por el monto de 280.000 soles y que además, de acuerdo a la pericia elaborada por la parte de la Procuraduría Pública, esta asciende a una indemnización de 50.009 soles, delito contenido en el tipo penal del artículo 384 del delito de colusión agravada, del monto de 20.000 nuevos soles, contenida en los artículos 397 y 393 del Código Penal, por los delitos de cohecho activo y pasivo en agravio del Estado. Corrido traslado de requerimiento, el representante del Ministerio Público hace mención que la Fiscalía formalizó dicha investigación preparatoria en agravio del Estado, de los cuales de los delitos de corrupción están a cargo del representante de la Procuraduría Pública. Por otro lado, corrido el traslado, también de la oralización del pedido de la defensa técnica, hace mención de que los imputados consideran que no se cumple con los requisitos de los literales C y D del artículo 100 del Código Procesal Penal, de los delitos que se les investiga, del cual se ha formalizado la investigación correspondiente. Existiendo oposición, ante ello, se emite la decisión jurisdiccional basada en los siguientes fundamentos. Que el procurador público es el funcionario que tiene la representación de cualquier sector del Estado ante el órgano jurisdiccional a cargo de la defensa de sus intereses. Asimismo, tiene como una de sus funciones constituirse como actor civil cuando el caso lo amerite. El actor civil es un sujeto que dentro de un proceso penal juega un rol relacionado, pero limitado al campo civil preparatorio indemnizatorio. Dado que se ha formalizado ante esta judicatura la investigación preparatoria en la causa asignada en el número 2015-2021 en el agravio de la Municipalidad de Los Olivos, sector público del Estado, y de la Procuraduría Pública. Entonces, vamos a decir que la abogada Elizabeth Cisneros Laveriano ha acreditado en el proceso tal como consta en los medios probatorios, presentados en el cuaderno de debate con fecha 15 de enero, mediante el cual señala que se le designa como procuradora pública especializada en los delitos de corrupción, y en cuanto de ser perjudicado la víctima o agraviado, en este caso la Municipalidad de Los Olivos, de cual representa. De los hechos investigados, conllevaría decidir también por la reparación civil, ordenando también el monto de la indemnización, así como también las facultades para poder ejercer lo señalado en el artículo 104 y el artículo 105 del Código Procesal Penal. Por tal motivo, se declara fundada dicho pedido, constituyendo como actor civil a la señorita abogada Elizabeth Cisneros Laveriano, con documento de identidad 2240-3610, en su condición de representante del Estado, como procuradora pública en los delitos especializados en los delitos de corrupción en el proceso que se le siguen a los señores Jean Paul Gómez Tadeo y Jonathan Céspedes Rivera por los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo y activo en agravio de la Municipalidad de Los Olivos, que es entidad del Estado. En consecuencia, también se le otorga las facultades establecidas en los artículos 104 y 105 del Código Procesal Penal con relación a la resolución emitida. Si tienen algo que mencionar, la señorita abogada de la Procuraduría Pública, por favor, puede prender su micro. Ninguna. Las abogadas de la parte imputada, pregunto, ¿interpondrán un recurso de apelación? ¿Se reserva el derecho o están conformes? ¿Pueden prender su micro de forma ordenada, por favor? Conforme. Conforme.
Muy bien, muchas gracias. Escuchadas a las partes, se emite la resolución número 2, Lima, 15 de abril del año 2021, estando la petición de la Procuraduría Pública Especializada para los delitos de corrupción. Siendo las 10:38 minutos, se da por concluida la diligencia. Muchas gracias.